Derivada covariante. La derivada covariante nos muestra la tasa de cambio de un campo tensorial al desplazarse de un punto a otro sobre una variedad curva. La definición de derivada covariante tiene diferentes enfoques según distintos autores y según el espacio considerado. Así que vamos a brindar una visión conceptual paso a paso, comenzando con un espacio plano. Pero primeramente, antes de continuar, vamos a hacer una revisión de conceptos. Cada punto en el espacio está representado por un vector, definido por sus componentes vectoriales, que en general se descomponen en un componente vectorial, propiamente dicho, que es un vector base, por ejemplo, versores I, J en coordenadas cartesianas ortogonales, en cada sentido del movimiento, determinado por el sistema de coordenadas empleado, y un componente escalar que modifica la magnitud del vector base. A todo esto lo llamamos componente vectorial. Los vectores base indican un posible grado de desplazamiento de un vector en determinado sistema de coordenadas. Por ejemplo, en coordenadas cartesianas del plano, los movimientos posibles son en el sentido de X e Y, en polares en el sentido radial y angular. De allí que la definición del vector base sea, suponiendo el vector base lo llamamos B, la variación de un vector cualquiera dentro del sistema con respecto a la coordenada involucrada. Este tema se trata en detalle en sistemas de coordenadas generalizadas curvilíneas. En lo que sigue vamos a hablar de vectores bases sin normalizar, para simplificar las ecuaciones. Por ejemplo, en coordenadas cartesianas los sentidos de movimiento están indicados por los ejes, como se indica acá en la figura 1A. Un vector como el R, que indica la posición del punto R, puede cambiar de posición al punto R', en base a dos desplazamientos en los sentidos X e Y. Por ejemplo, R se mueve en X y luego en Y para llegar hasta R'. O al revés, se puede mover primero en Y y después en X para llegar hasta R'. Para cualquier punto del espacio, los vectores base, obtenidos según la definición anterior, mantienen las proporciones, o sea, B2 y B1 en el punto R son iguales a B2' y B1' en el punto R'. En coordenadas polares, en cambio, los sentidos de movimiento están indicados por la dirección vectorial y por la dirección tangente a la circunferencia, o sea, la dirección angular. Entonces, se puede ver que a simple vista, al cambiar del punto R al punto R', los vectores base cambian. Esta es la primera diferencia que vemos con respecto a coordenadas cartesianas. Entonces, simplemente vamos a hacer una breve demostración en coordenadas cartesianas, tomando las derivadas del vector R, que son las derivadas de sus componentes, nos vuelve a dar el vector base 1 es igual al versor I en este caso, o vector I. Y B2, tomando la misma derivada de R, nos da J. En coordenadas polares, en cambio, vemos que los vectores base van a cambiar en función del ángulo, como se indica con esta demostración. Desarrollamos ahora el tema principal. Al movernos de un punto a otro en un plano, vamos a utilizar siempre un sistema cartesiano en el plano para introducir el concepto. Estamos describiendo una trayectoria en el movimiento que no necesariamente tiene que ser dependiente del tiempo. Por ejemplo, el camino de término entre dos puntos no tiene por qué variar con el tiempo, simplemente puede ser cualquier parámetro. Sin embargo, desde el punto de vista físico es más intuitivo pensar en un desplazamiento que cambie en el tiempo. Y en este caso vamos a hablar de velocidad y aceleración. Entonces, vamos a enfocar el concepto de derivada covariante hablando de velocidad y aceleración. Tomando como ejemplo la trayectoria representada en el plano, en la figura 2, que es esta que está acá, podemos suponer que un móvil se desplaza sobre la trayectoria S, que es la curva marcada en azul, del punto R al punto R'. Las posiciones R y R' quedan definidas por los vectores R y R' minúscula respectivamente, que son estos dos vectores que están representados acá. El vector mostrado en verde representa la variación de R, o sea, delta R, este vector que está acá, que sea la cuerda de este arco, y la velocidad media entre los puntos R' es el cociente delta R sobre delta T. La velocidad instantánea sería el límite de delta R sobre delta T cuando delta T tiende a 0. La ecuación 1 entonces representa la derivada del vector, que quedaría expresada por la derivada de sus componentes vectoriales. Y lo que queremos mostrar acá es que la velocidad es la derivada paramétrica con respecto a esta trayectoria
del vector con respecto al parámetro, que en este caso es el tiempo. Muy bien, si ahora lo generalizamos, el desplazamiento delta x, indicado por un vector en azul, representa un movimiento perpendicular al eje, y por tratarse de un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, solo aparece una componente en x, o sea que el desplazamiento en x no depende para nada del desplazamiento en y viceversa. Sin embargo, por ejemplo, coordenadas polares, la situación cambia, porque al mismo tiempo que cambiamos del punto R a R', cambiarían los vectores base, E sub ρ y E sub θ. Entonces, cuando analicemos esta variación y calculemos la derivada, vamos a encontrar que tenemos que considerar la variación de los vectores base. Los vectores base, como dijimos anteriormente, se obtienen mediante las definiciones. Pero para calcular estas derivadas necesitamos tener R representado en algún sistema de coordenadas de referencia para poder realizar todos estos cálculos, como se indica en esta ecuación. Al calcular esta derivada, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la derivada de R con respecto a t será la derivada de ρ con respecto a t por E sub ρ más la derivada de ρ por la derivada de E sub ρ con respecto a t, más la derivada de θ con respecto a t por E sub θ, más θ por la derivada de sub θ respecto a t, aplicando la regla de derivación de un producto. Y considerando la ecuación 6, podemos expresar la misma fórmula en función de las componentes de las derivadas. Utilizando una expresión generalizada ahora, podemos decir que la derivada de un vector es la derivada de su componente escalar y su componente vectorial, lo que se puede derivar en función de la derivación de un producto como la derivada de la parte escalar con respecto al parámetro más la componente escalar sin derivar por la derivada del vector base con respecto al parámetro. Esta última ecuación, lo importante que nos está mostrando es que la derivada de un vector no transforma como un vector, que es lo que vamos a ver en continuación, haciendo acá un pequeño intervalo analizando lo que es la derivada de un vector. Un vector, o más genéricamente un tensor, es invariante, pero para su transformación no se cumple en el caso de sistemas no cartesianos. Para un vector o tensor cartesiano, una transformación sería que u sub' sub i sería igual a una sumatoria de componentes a sub ik por u sub k. Para el caso de un tensor de segundo orden, sería la derivada de dos vectores y nuevamente tenemos dos componentes que son constantes por el producto de los vectores. O sea que la transformación, el tensor transformado es igual al producto de las componentes escalares por el tensor original. Pero vemos que al derivar ahora un vector, que es un tensor de orden 1, encontramos que la derivada no transforma de la misma forma y aparece acá un componente adicional que es la derivada del vector base. Entonces ahora vamos a centrar la atención en este componente adicional que es la derivada de un vector base. Volviendo a los gráficos de la figura 2, vemos que la derivada en el punto R corresponde a la tangente a la trayectoria en este punto R, la derivada con respecto al parámetro t. Y la derivada en el punto R' corresponde a la tangente en el punto R' y es una tangente diferente. Un vector como el determinado por la cuerda RR' va a coincidir en el límite con el vector tangente en el punto R. Pero en el punto R', suponiendo que la distancia no es un diferencial, vamos a ver que los vectores tangentes son diferentes. Y esta diferencia se debe a un incremento en el sentido de la cuerda y un incremento perpendicular a dicho sentido. Ahora bien, tenemos dos puntos de vista. El extrínseco es para un observador que observa desde afuera del sistema y puede recurrir a una coordenada adicional, por ejemplo, que es lo que estamos haciendo al transportar el vector del punto R al R', manteniéndolo paralelo, que es esta línea punteada que está acá. Pero al analizar el problema del punto de vista intrínseco, se ha visto por un observador que vive sobre la variedad, por ejemplo, alguien que camina sobre la curva, el transporte ya no es tan visible. Para el caso extrínseco se dispone de una referencia externa. Para el caso intrínseco, transportar un vector de forma paralela es mantenerlo siempre en la misma posición respecto a alguna referencia, por ejemplo, la tangencia a la curva, pero va variando punto a punto. Por eso se dice que el transporte paralelo, en el caso intrínseco, se refiere al transporte lo más paralelo posible, compatible con la variedad.
Este transporte paralelo no mantiene los vectores constantes porque en realidad es imposible definir un campo vectorial constante sobre una variedad curva. Los vectores van a ir cambiando punto a punto. Entonces, como dijimos anteriormente, el transporte paralelo significa lo más paralelo posible. El cambio del vector sobre la curva produce un nuevo campo vectorial normal a la curva. Recordar que para el caso de velocidad y aceleración en coordenadas curvilíneas se calcula como la derivada del vector velocidad con respecto a la trayectoria nos va a dar un vector normal, lo que implica que el transporte más paralelo posible sería tomar la derivada del vector velocidad con respecto a la trayectoria menos el vector normal para no salir de la curva. Eso es lo que haría alguien que habita sobre la variedad. Cuando se transporta un vector de forma paralela, su tasa de cambio, que es cómo va a cambiar ese vector, lo que equivaldría a la aceleración en cinemática, o sea, la derivada de la velocidad con respecto al parámetro, es perpendicular a la superficie. Muy bien, y ahora sí entramos en el tema de derivada covariante. En este punto parece oportuno hacer algunas aclaraciones antes de continuar. En la figura se muestra un sistema de coordenadas curvilíneas sobre una variedad, en este caso bidimensional. Las coordenadas U1 y U2 representan un sistema de coordenadas curvilíneo que representamos más adelante genéricamente con X con algún subíndice, como Y por ejemplo, para ir variando de 1 a 2. Las coordenadas se expresan como funciones en otro sistema de coordenadas, que es el que utilizamos siempre como referencia, como sea un sistema cartesiano, que no está indicado en la figura, no lo estamos mostrando. O sea que U1 es una función de X y Z y U2 es otra función de X y Z. No está representado, como digo, pero lo sabemos. En la figura siguiente se muestra una dirección cualquiera simbolizada con S, que es esta curva en color naranja, dibujada a propósito en sentido contrario de las coordenadas, para que se vea que la dirección puede ser cualquiera. De modo que S también va a ser una función de U1 y U2 y por lo tanto función de X y Z. Una derivada direccional es una derivada en la dirección de S y significa una derivada que se calcula como la variación de cualquier vector, como R, por ejemplo delta R, con respecto a una variación en la trayectoria delta S. En el límite, para delta S tendiendo a 0, tenemos la derivada direccional de delta R. Esta ecuación se calcula en realidad de forma paramétrica utilizando un parámetro adicional como ser t, como si fuera el tiempo, aunque puede ser cualquier otro parámetro como decimos a menudo. Pero normalmente es más intuitivo pensar en que esto es una trayectoria y un móvil se mueve sobre la trayectoria y las derivaciones se hacen respecto del tiempo. Entonces, con esta aclaración, la derivada direccional va a ser el límite para delta t tendiendo a 0 de delta r sobre delta t dividido delta s sobre delta t, o sea, lo que comúnmente indicamos en mecánica como r punto sobre s punto. Y como en el límite s coincide con delta r, podemos decir que del diferencial de s es igual al módulo diferencial de r. Por lo tanto, la derivada direccional es r punto sobre el módulo de r punto. Ahora bien, esta derivada se puede calcular como diferencial de r sobre diferencial de t es igual a la diferencial de cada uno de sus componentes. Y si el vector está referido a un sistema de coordenadas cartesianas, esa diferencial se indica acá en esta fórmula, donde x se deriva con respecto a 1 y luego 1 con respecto a t. Después y se deriva respecto a 1 y 1 con respecto a t. Y esto todo con el versor y, como está puesto en esta ecuación. Lo mismo para el versor j, o sea, cada componente referida al U1 se implica la derivación de ambas componentes del sistema cartesiano. Bueno, al hacer esta transformación y en forma generalizada podemos decir que derivada de r con respecto a t es derivada de x sub m con respecto a x' sub n por derivada de x' sub n con respecto a t por el vector base b sub m, que es el vector base que utilizamos para esta transformación. Utilizamos el subíndice m para indicar las variables 1 y n para las variables 2. Volviendo a la ecuación básica, el
término compuesto por dx con respecto a du1, dy con respecto a du1, versor i es un vector base, es lo que está indicado en rojo. El término que está indicado en azul es un factor de escala. Y el otro término de x derivada de u2, diferencial de i, diferencial de u2, j es otro vector base. Entonces, las derivadas indicadas en rojo son los vectores base en el sistema de coordenadas u1 y u2. Y por lo tanto, sí son tangentes a estas funciones u1 y u2, al sistema de coordenadas. Muy bien. Esto ya se ha visto en documentos anteriores. Ahora vamos a hacer otra aclaración acá que es bueno verla en el dibujo. Cuando hablamos informalmente de vector o tensor, cuando el vector o tensor es una función de las coordenadas, en realidad estamos haciendo referencia a un campo vectorial o tensorial como se indica en la figura, que es lo que está indicado acá. En realidad los vectores que estamos considerando son campos vectoriales que los podemos referir al sistema coordenado, pero como se ve, tienen su propia función de variación. Como se puede ver también en la figura, dicho campo varía con la posición, o sea, el vector, un vector que decimos el vector B en determinado punto, va cambiando punto a punto en dirección y magnitud. O sea que los vectores son diferentes entre sí y cambian con las coordenadas u1 y u2. O sea que B es también otra función, F2 en este caso, de U1 y U2. Esta función representa también infinitas direcciones que son función de U1 y U2. Y ahora, la derivada covariante representa el cálculo de la variación del campo vectorial B en la dirección S. La dirección S es una dirección cualquiera que tenemos que elegir. Es decir, que la derivada covariante se representa de esta forma, nabla sub S del campo vectorial B. Finalmente, si nabla la dirección S de B es igual a 0, significa que el transporte es paralelo. Cuando se da esta condición que nabla sub S del campo vectorial B es igual a 0, estamos diciendo que el transporte para ese campo vectorial en la dirección S es un transporte paralelo. Si además se elige una dirección coincidente con el campo vectorial, como se indica en la figura en color naranja, o sea, fíjense que el campo vectorial se mueve sobre la línea naranja, o sea que la función es coincidente, y se iguala a 0, se obtiene la ecuación de una geodésica. Es decir, que nabla sub B del vector B igual a 0 es la ecuación de una geodésica. Muy bien, continuamos ahora con el tema que estamos tratando. Como se concluyó en el punto 2, la derivada del vector base no corresponde a un tensor. Esto se cumple para la derivación de cualquier vector en un sistema de coordenadas curvilíneas. Para que dicha derivada se pueda transformar en un nuevo tensor de orden 1, en este caso en el ejemplo que estamos considerando, es necesario agregar una función cualquiera que vaya cambiando a medida que cambian los vectores base. Por ejemplo, la trayectoria del punto R al R'. En la figura 6, como estamos viendo, nosotros vamos cambiando, pero nuestro vector tangente va a ir cambiando. Lo que queremos hacer es justamente agregar una función que tome en cuenta esta variación y que vaya compensando el cambio del vector tangente. Esa función precisamente es la función covariante, va a ir variando a medida que cambia el vector y nos va a compensar ese cambio. Esta función es lo que se llama una conexión afín o simplemente conexión y se calcula mediante los símbolos de Christoffel, como se vio en el documento de deducción de los símbolos de Christoffel. Esta conexión establece una relación que se utiliza para conectar diferentes espacios tangentes, y de ahí el nombre de conexión. Es decir que un tensor de orden 1, un vector, se calcula de esta manera, como la derivada parcial con respecto a la dirección de movimiento más el símbolo de Christoffel por el nuevo vector definido en la misma dirección de movimiento. Es decir, el nuevo tensor se calcula como la derivada del vector original con respecto a una dirección más el símbolo de Christoffel en la misma dirección, que es, por ejemplo, símbolo de Christoffel super k por b sub k. En general se representa la derivada covariante con el símbolo nabla, donde nos está indicando una dirección
de derivación y una dirección para el vector. La derivada covariante actúa del mismo modo que una derivada parcial, pero representando las propiedades del vector o tensor gracias al agregado de una función o término de corrección que queda representado por la conexión afín, que son los símbolos de Christoffel. Del mismo modo que en una variedad euclídea, un vector que se transporta paralelamente de un punto a otro implica que su derivada sobre la trayectoria es nula. Es decir que, si en coordenadas cartesianas buscamos que la derivada sea nula, para el caso de variedades curvas, lo que se va a buscar es que la derivada covariante sea nula. Es decir, para que el vector se traslade de la forma más paralela posible, la condición es que la derivada covariante se anule para esa trayectoria. En el gráfico de la figura 7 se puede ver el movimiento del punto A al B, donde vemos que el plano tangente en A es distinto del plano tangente B. Vamos a ver que el vector B, que va cambiando de la posición A a la B, va a involucrar diferentes componentes, y lo que no vamos a tomar acá en cuenta es la componente normal. Cuando esta derivación covariante se anula es cuando estamos tomando el caso de transporte lo más paralelo posible. La derivada covariante, por ejemplo, un tensor de segundo orden, es la derivada parcial del tensor de segundo orden más dos términos de Christoffel que compensan el cambio de sus componentes. La derivada covariante de un tensor de rango 2 tiene dos términos de corrección, uno por cada índice. Entonces, la derivada covariante es un operador que tiene dos entradas, dirección y campo vectorial, y una salida. Se simboliza con nabla y el subíndice indica la dirección y se aplica a un campo vectorial. El resultado es la tasa de cambio. Muy bien, a continuación vamos a analizar las propiedades de la derivada covariante. La primera propiedad se llama propiedad libre de torsión. En definitiva, la derivada covariante equivalía a una derivada segunda. Esto se vio en el documento anterior sobre símbolo de Christoffel. Y por teorema de Schwarz podemos invertir las derivadas, lo que nos lleva a que los subíndices, los signos de Christoffel, sub ij y sub ji son equivalentes. Cuando se da esta condición, estamos diciendo que el transporte es libre de torsión. Obviamente, para que se dé esta condición depende del campo vectorial y de cómo estamos calculando los símbolos de Christoffel. Es bueno aclarar en este punto que podemos realizar diferentes tipos de transporte paralelo y vamos a calcular diferentes símbolos de Christoffel para la misma variedad y el mismo transporte. Pero cuando vamos a cumplir con esta condición es cuando logramos hacer un transporte libre de torsión. Y otra propiedad de la derivada covariante es la compatibilidad métrica. La derivada covariante de un producto escalar de vectores es la derivada en la dirección x de u por b, lo que equivale a decir la derivada en la dirección x de b por el vector u, escalar vector u, y más la derivada en la dirección x de u, escalar vector b. Si el transporte es paralelo, cada una de estas derivadas covariantes se anulan, lo que quiere decir que la derivada de u producto escalar b nos va a dar 0. Esto es equivalente a decir que es la derivada de u escalar u, o sea que el módulo de u es constante. La derivada covariante aplicada a dos vectores que se transportan de forma paralela nos va a dar que el módulo de la diferencia entre vectores va a ser constante. Entonces, si se realiza el transporte paralelo de vectores, su producto escalar permanece constante. En una variedad de Riemann se cumple, y esto se demuestra por teorema, que solo hay una conexión que puede ser libre de torsión y que tenga compatibilidad métrica. Esa conexión es la que se denomina conexión de Levi-Civita y es la conexión definida por los tensores métricos indicados en esta ecuación. Esta fórmula también se calculó en el documento anterior. Muy bien, vamos a las conclusiones. Dado un vector cualquiera, expresado en coordenadas curvilíneas, encontramos que su derivada no tiene propiedades definidas, porque aparece este término adicional con la derivación de los vectores base. Este término de derivación de vector se puede expresar como la combinación lineal de los vectores base definida por símbolo de Christoffel con dos subíndices del vector base en la dirección de R, donde los coeficientes
Gamma R sub mn son los símbolos de Christoffel, generalmente de carácter no tensorial, denominados conexión afín o simplemente conexión. La ecuación anterior se puede expresar como la derivada de b en la dirección m de x sub m es la derivada en la dirección n del vector r versor r, siendo el símbolo x sub n la derivada covariante del vector b. La derivada covariante sub xb representa la tasa de cambio de un campo vectorial b en una dirección determinada x, sin considerar la componente normal. Como estamos trabajando con una variedad no plana, al decir una dirección estamos en realidad hablando de una derivada respecto a una curva. O sea que podemos escribir el símbolo nabla de la derivada covariante con el subíndice derivada parcial respecto de la dirección u considerada. Sería la derivada del vector respecto de la dirección u super i menos n vector normal. Finalmente, nabla sub x de b igual 0 implica transporte paralelo. La derivada covariante de un vector es un tensor de segundo orden. Segundo, si el campo vectorial tiene componentes contravariantes, la derivada covariante tiene la expresión que se indica a continuación. O sea, es similar a la anterior. Tercero, la derivada covariante cumple con la regla de Leibniz de derivación de un producto. Cuarto, para el caso de un campo escalar o bien en el caso de un campo uniforme en coordenadas cartesianas, la derivada covariante coincide con la derivada parcial. Quinto, una geodésica es el camino más directo posible entre dos puntos y la relación entre transporte paralelo y la geodésica es que la derivada covariante es en la misma dirección del campo vectorial. O sea que si tomamos la derivada covariante en la dirección b del vector b igual a 0, esto nos va a dar una geodésica. Muy bien, bibliografía, videos en YouTube, son excelentes videos para entender el tema. Los de Javier García están en castellano, los otros están en inglés. Como siempre, recurrimos al texto Física relativista de Enrique Loedel, Introducción a principios de mecánica de Waldhauser, Vectores y tensores con sus aplicaciones de Santaló, Teoría de la relatividad de Bert-Janssen y los fundamentos de la teoría de la física moderna de Peter Nolan. En el apéndice, en los anexos de este documento, se analizan definiciones de vectores covariantes y contravariantes para justamente evitar la confusión con la derivada covariante, por eso se analiza esta definición. En el apéndice 2 se analizan los vectores recíprocos en coordenadas curvilíneas para ver que se pueden calcular mediante el gradiente del vector y se denomina vector covariante. Bueno, eso es todo. Gracias por su presencia.